Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido una excelente noche. Bienvenidos a su devocional diario. El día de hoy vamos a seguir estudiando los escritos de Juan y hoy vamos a estar viendo el capítulo número 16. Vamos a ir a la palabra de Dios al versículo 5. Dice así: Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Y como ustedes pueden verlo, leerlo, escucharlo, nos damos cuenta que vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Y esta porción de este texto del capítulo 16 trae una descripción del Espíritu Santo que no vamos a ver mucho en el resto del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento vamos a seguir viendo la interacción del Espíritu Santo en la vida del cristiano y las experiencias que empezaron a vivir personalmente, pero también a nivel de iglesia, al nivel de comunidad. Pero acá es muy importante cómo el Señor Jesús viene y hace la referencia. Y empecemos trayendo el contexto en el cual los discípulos, en este momento cuando Él empieza a hablarles y a decirles que Él se iba a ir, y Él les dice, ustedes me preguntan, no me preguntan a dónde me voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. Eso nos lleva a entender de que los discípulos, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido estudiando en Juan, ellos aún estaban pensando en Jesús como ese rey, ese Mesías que llevaría al pueblo judío a salir, a tener la libertad. Ellos aún no contemplaban y por eso no entendían por qué Jesús decía que Él se iba a ir, y eso traía tristeza a sus corazones. Pero ahora viene Él, les dice, y en cierta manera le recalca que es necesario que Él se fuera, ¿cierto? Que es necesario que Él se fuera para que nos enviara ese Santo Espíritu, porque si Él no se iba, ese Espíritu no iba a venir, el Espíritu Santo, ese abogado defensor. Y esto nos lleva a contemplar la obra redentora. Para Jesús era muy importante que la obra redentora, su muerte y su resurrección fueran completadas en este mundo para que pudiera enviar ese ayudador, ese abogado defensor, así como lo mencionaba en el capítulo 15, en el versículo 26, cuando dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y acá hay algo muy clave, porque Él nos empieza diciendo ya desde el capítulo 15 a qué es lo que va a venir ese Espíritu Santo. Y dice dar testimonio de mí. Él viene a mostrar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad del reino de Dios. La verdad de nuestro Padre. La verdad que está aquí plasmada en la palabra del Señor. Pero ahora quiero que empecemos a hablar un poco más en detalle en lo que el Señor Jesús muestra en esta pequeña fracción de este texto. Y quiero que lo dividamos en dos cosas. En la primera es en el propósito
que tiene este Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo al mundo y a los que pertenecen al mundo. Pero tiene también otro propósito, y es a nosotros, a los que le hemos recibido, a los que recibiríamos ese Espíritu de Dios. Entonces, primeramente, vamos a ver que el Espíritu Santo va a venir al mundo a tres cosas: a convencer de pecado, a convencer de justicia y a convencer de juicio. La convicción de pecado es algo en lo cual nosotros lo vemos plasmado en nosotros como pecadores. Antes de recibir a Cristo en nuestras vidas, nosotros estábamos ciegos y no podíamos ver, no sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Con eso, entonces nos lleva a entender, y la palabra de Dios es muy explícita, que el pecado principal que nosotros teníamos era no creer en Jesús, y de ahí, obviamente, no obedecerle. Pero esa convicción de pecado viene y empieza a desarrollarse a medida que vamos conociendo más de Jesús. Por eso es que a medida que vamos conociendo más de Él, nosotros vamos teniendo mayor conocimiento del pecado que hay en nosotros. Esa es la convicción de pecado en la cual el Espíritu Santo trabaja cada día en nosotros. Por eso la obra perfecta será terminada en el momento que nosotros nos reunamos nuevamente en Jesús, porque Él cada día nos va a ir mostrando más y más de aquello en lo cual tenemos que darle el control total al Señor Jesús. El siguiente es la convicción de justicia. Refiere a la justicia de Dios propuesta en Cristo en la cruz. La vemos en esa obra redentora que Él tuvo, en la comprobación de la inocencia, de Él siendo el inocente y siendo el justo, murió por nosotros a causa de nuestros pecados. Por eso es que Él hace referencia de que Él ya no estaría, porque esa ausencia y su resurrección darían veracidad a la proclamación que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y como tercero tenemos la convicción de juicio. Como leíamos, este juicio es un juicio el cual vendrá. Es un juicio a este mundo en el cual el pecado no tiene límite. Es un mundo en el cual las normas están hechas para el convenio de cada persona. Es un mundo corrupto. Es un mundo donde la palabra de Dios nos dice que el poderío o la autoridad la tiene el enemigo, Satanás, el dueño al que le pertenece este mundo y todo lo que se hace conforme a él. Pero ese mismo versículo 11 dice: porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Acá nos habla de que ese enemigo ya ha sido juzgado por nuestro Señor Jesús. Esos eran los tres propósitos, el propósito del Espíritu Santo conforme al mundo y a los que están en el mundo. Pero ahora veamos el propósito para aquellos que le recibimos, aquellos que creemos, aquellos de los cuales hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y el primero, ¿cuál es? Guiar a toda verdad. Y como el Señor Jesús lo decía, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Como le leíamos anteriormente en el capítulo 15, en el versículo 26, esa verdad, ¿cierto?, nos habla de que es el testimonio de Jesús. Entonces, ¿cuál es el primer propósito en nuestras vidas? Guiarnos a una vida como Jesús, ¿cierto? Los discípulos, esto hacía referencia a que los discípulos antes caminaban con Jesús, pero ahora con el Espíritu Santo en sus vidas, ahora vivirían una vida como Jesús, porque el Espíritu Santo les llevaría a vivir, a recordar cada una de las cosas que Jesús hizo en la tierra. El segundo nos habla precisamente de hablar. Ese Espíritu Santo nos va a hablar de parte del Padre, así como Jesús lo hizo. Cuando nosotros leemos la Escritura, vemos que Jesús siempre decía que lo que Él hablaba y la autoridad que Él tenía, la tenía del Padre. Y en este mismo momento, o en este mismo texto, el Espíritu Santo nos dice Jesús nos hace mención que el Espíritu Santo no va a hablar de Él mismo, sino va a hablar de lo que ha escuchado del Padre. Y también nos hace mención de lo que va a suceder en el futuro. Y esto nos lleva a pensar o a mirar hacia el acceso al poder sobrenatural de Dios.
Y por tercero y último, tenemos una de las más importantes y es glorificar a Jesús, exaltarlo, mostrarlo como el Hijo de Dios, mostrarlo como ese justo que pagó por nuestros pecados, mostrarlo como aquel que ha salvado nuestras vidas. Familia, ya para terminar, quiero solo recalcar el segundo propósito que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, hablar de parte del Padre. Porque en este punto muchas veces se han hablado cosas o se dicen cosas hoy en día que precisamente no vienen del Padre, sino vienen netamente del hombre, de su corazón. Palabras que se atribuyen al Espíritu Santo, pero que tal vez no lo son. ¿Cuál es la manera en la cual podemos tener la certeza que viene del Espíritu Santo? La respuesta la tenemos en el primero y en el tercer propósito. Todo lo que venga de parte del Padre, primero debe tener el propósito de guiarnos a toda verdad, es decir, guiarnos a vivir una vida como Jesús, a ver cómo Él veía, a predicar como Él predicaba, a hacer el ministerio como Él lo hacía. Y el segundo lo vemos en el tercer propósito, que es glorificar a Jesús, exaltarlo a Él, vivir una vida para Él. Así que familia, acá tenemos al hermoso Espíritu Santo. Vemos la necesidad de cada día conocerle y dejarle actuar más y más en nuestras vidas. La pregunta es, ¿tú ya lo conoces? ¿Tú le has dejado obrar en tu vida? ¿Tú le has permitido que te guíe? ¿Tú le has permitido que te ayude? Por eso hoy, si tal vez a muchas de esas preguntas es un no, hoy toma la decisión de pedirle a Él que venga y te guíe, te ayude, te defienda, pero sobre todo te lleve cada día a glorificar a nuestro amado Jesús. Padre del cielo, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor Jesús, por habernos dado a este Santo Espíritu. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú moras en nuestras vidas. Te pedimos que cada día tú nos ayudes a ser más y más como Jesús, que nos ayudes y nos guíes, Señor, a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Guíanos, Padre, para que cada día, Señor, seamos más como tú y menos como nosotros mismos. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos, Señor, a entender, Padre, tus planes maravillosos para nuestras vidas, pero sobre todo, enséñanos a cada día querer intimar y tener esa necesidad de hablar y comunicarnos más contigo, Espíritu de Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Nos quedamos en tu presencia. En tu precioso nombre, amado Jesús, y bajo tu unción, Espíritu de Dios, te oramos. Amén. Familia, que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.